Bueno, buenas noches a todos, hermanos. Vamos a dar comienzo a la reunión de oración. Vamos a comenzar dando los motivos de oración. Comenzamos con salud. Sandra, hija de Hermelinda, que tiene COVID junto a su marido, por la salud de Ana Castillo. Osiris Vanegas, amiga de Betty, padece de COVID. Teresa, que el 17 tiene que pasar por quimioterapia. Miriam, de Escobar, que se recupera de una ACV. Esposo y yerno de Herme, mamá de Rosana. Sergio Rojas, Teresa Chiavo, fortaleza a los familiares de personas enfermas. Victoria Mailén Fleitas, padece de leucemia. Elba Galván, que padece de cáncer. Por las personas con COVID, mamá de Patricia Rojas. Santiago Espósito, que tiene problemas de salud. Por Emma y su familia Centurión. Ervin y Marlene, matrimonios de la iglesia. Agradecer por el nacimiento de Lola. Situación mundial, por los misioneros, alumnos de Lucía Iglesias, equipos de Pacheco y su apoyo con gente con adicciones, familia de Charlie, Walter y Antonio, Nacho, amigo de Sergio, que está indocumentado. Agradecemos también por la recuperación de Jorge Maretti, señora Noemí, que pasa problemas familiares. Agradecimientos por Vittorio Romano. También pedimos por la familia de Julio Jerez, familia de Alberto Vilela. También pedimos por Sofía Gómez, que trabaja con personas que padecen COVID. Y por Osiris Vanegas, que padece COVID. A continuación vamos a tener una palabra de oración. Oramos. Soy Padre Celestial, Señor, te agradecemos primeramente por un día más de vida, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú nos salvaste, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por ese amor incondicional que nos tienes con nosotros. También te podemos pedir, Señor, por todos estos motivos de oración, Señor, que lo dejamos en tus manos, Señor. Sabemos que solo en ti podemos confiar, Señor, y que si lo dejamos en ti, Señor, sabemos que se va a hacer tu voluntad y que todas las personas, Señor, ojalá se puedan recuperar, Señor, de esta situación. Te queremos agradecer, Señor, por esta reunión, Señor, que nos une a todos virtualmente, Señor, pero sabemos que por medio del Espíritu, Señor, y del mismo sentir, podemos estar unidos, Señor. Te agradecemos por todo, en el nombre de Señor Jesús y Padre Celestial. Amén. Bueno, para continuar, vamos a cantar 4 canciones. Primero vamos a cantar 2. La número 9, Bueno es alabar al Señor, y la número 15, A este mundo lleno de ansiedad. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria.
A continuación, quería compartirles un versículo que lo podemos encontrar en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13, que dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a cantar dos alabanzas más, la número 52, Creo en Dios, y la número 90, Mi Cristo, mi Rey.
Bueno, vamos a dejar esta parte a Pablo, quien tiene la palabra del día de hoy. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Hay algunos veo que me hacen así con la cabeza. Saludos a todos. Espero que hayan tenido un lindo día. Gracias por estar acompañándonos, tanto por acá en el Zoom como a los que están del otro lado también en YouTube con nosotros. Y bueno, como saben, si han estado siguiendo últimamente las reuniones de oración y lo que veníamos haciendo, estamos teniendo unos estudios. Justamente ahora nos ocupan las cartas del apóstol Pablo y vamos a seguir estudiando algunas de ellas. Y hoy nos toca una pequeña carta que escribe el apóstol Pablo, pero no por ser chiquita es menos importante o tiene menos cosas para decirnos. Y lo que yo les quiero contar, no sé si va a ser, no quiero que sea aburrido, porque lo que quiero es darle quizás un contexto, algunos datos, no sé si curiosos, pero que podamos entender en qué tiempo estamos situados, quién escribe la carta, por qué la escribe, por qué motivo. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible y que no me tome más de 5 minutos, ¿no? Contarles esto. Y en principio hay algo que podemos ver y que es que esta carta a Filemón se escribió aproximadamente al mismo tiempo que se escribió la carta a Colosenses. Y eso lo vamos a poder ver porque cuando Pablo menciona a las personas que están con él y menciona a las personas que van a llevar la carta, son las mismas que van a llevar la carta de Colosenses. Y aproximadamente los historiadores que saben mucho de esto y han estudiado las cartas y los contextos históricos dicen que esta carta se escribió aproximadamente en el año 61 después de Cristo, ¿no? Obviamente. Y nos está hablando de los últimos tiempos en la vida de Pablo. Son los últimos años de su vida. Él está encarcelado en Roma. Ahora lo vamos a leer cuando leamos en Filemón, él nos lo va a decir ahí mismo. Entonces esta carta está escrita por Pablo y él mismo dice que está escrita de su puño y letra. Los que hemos estudiado algunas de las cartas de Pablo sabemos que él a veces no lo escribía, sino que dictaba, pero esta carta tiene un dejo bastante personal, es una carta íntima que le escribe a Filemón, utiliza palabras con las que uno se referiría a un amigo, entonces también en este caso él decidió evidentemente escribirla de su propio puño y letra. Lo acompañan en esta carta al apóstol Pablo, Timoteo, Marcos, que es Juan Marcos, el mismo que podemos leer en Hechos, y es el mismo que podemos leer en Timoteo y en otros relatos donde se habla de él, que es el sobrino de Bernabé, aquel que inició a Pablo, ¿no? Que lo presentó a Pablo, es ese mismo que también algún día los abandonó en sus viajes misioneros. Ese mismo Marcos o Juan Marcos es el que está acá con el apóstol Pablo en el final de sus días. Otra persona que se llama Epafras, otro que se llama Aristarco, otro que se llama Demas, que curiosamente si nosotros leyéramos en 2 Timoteo, que es una carta que es posterior a esta carta de Filemón, nos enteraríamos que Demas, deja la fe cristiana y se aparta, dice, a las cosas de este mundo. Y después también está con el apóstol Pablo en esta carta Lucas, que es el Lucas que escribe los evangelios, Lucas el médico. Vamos a seguir entonces. El estatus del apóstol Pablo en este tiempo lo dijimos, él estaba preso. El tipo de la carta también es una carta de carácter personal y lo vamos a ver por justamente lo que yo les decía, las palabras que usa, como el amado Filemón o yo conozco que haces esto. El apóstol Pablo tenía una relación cercana a Filemón. Y los destinatarios de esta carta son, y acá está bueno, Filemón, su esposa Apia y su hijo Arquipo. Que está, eso lo podemos leer ahora cuando lo leamos en los versículos 1 y 2. Y tiene como, está bueno justo para el tiempo de ahora porque después de que les dice eso, les dice, y la iglesia que está en tu casa. Parecido a lo que hoy estamos haciendo nosotros de una u otra manera, le dice, vos, tu esposa, tu hijo y la iglesia que
que está en tu casa. Obviamente ellos se podían juntar, no como nosotros en este momento, pero se refiere a eso. ¿Dónde estaban situados estas personas? Filemón, su esposa, sus hijos. Ellos pertenecían a Colosas, ¿sí? Y el hijo de Filemón también, si esto les interesa saberlo, él era uno de los líderes o una persona que era líder en la iglesia de la Odisea, que estaba un poquito más arriba de Colosas, ¿sí? El tema general de esta carta, y ya vamos a empezar a leer, ¿sí? Como les decía, Pablo la escribe de su propio puño y letra a Filemón y su familia, destacando qué cosas: el cariño, su trabajo, el amor, la fe que ellos tenían por los hermanos en Cristo. Y cuando yo analizaba un poco esto me hacía acordar, ¿se acuerdan cuando el libro de Hebreos en el capítulo 13 nos dice que nosotros tenemos que tener como hábito ser hospitalarios con las personas, con los hermanos? Bueno, esta era una característica de Filemón. Luego de eso, el apóstol Pablo interviene por una persona que se llama Onésimo, que era un esclavo y se había apartado de Filemón, se fue, se escapó, se apartó. Hay distintas interpretaciones al respecto. Lo que a nosotros nos importa es que Onésimo se convierte al Señor cuando conoce a Pablo. Y Pablo entonces lo envía de nuevo con Filemón e intercede por él, porque Filemón había perdido ahí en el medio a la persona que trabajaba para él, a su esclavo, e intercede por él, y Pablo le da a entender o le dice que lo reciba como si fuera él mismo. Le da como no le da mucha changüí, ¿no? Podríamos decir. Le dice, mira, lo tenés que recibir porque él se convirtió, ya no es más la persona que era antes, recibilo como si fuera yo. Perfecto. Más o menos eso sería una pequeña y corta introducción. Y ahora nos vamos a poner a leer, ¿sí? Y vamos a leer, en principio, los primeros 3 versículos nada más. Y ahí voy a compartir la pantalla para que podamos ver. Y los primeros versículos dicen: Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Pablo arranca, como usualmente hace con sus cartas, saludando a quien le va a escribir. Y acá ya vemos lo que yo les comentaba al principio. Le dice el amado Filemón. Habla de una relación que tenían Pablo y esta persona. Ellos eran cercanos y Pablo lo tenía en alta estima. Y también, de la misma manera, su esposa, y con Arquipo de una manera similar, llamándolo compañero de milicia. Pablo tenía la costumbre, usualmente, de utilizar mucho, ¿no? Este tema de lo militar, porque era algo corriente en el tiempo, para hacer analogías. Y ahí es que lo llama a Arquipo el compañero de milicia, es decir, lo está llamando un colaborador, así como era su padre, así como lo era Pablo para las cosas de la iglesia. Es decir, que tanto Filemón como su hijo eran unas personas que estaban comprometidas con la obra de Cristo. Si nosotros leyéramos en Colosenses capítulo 4, ahí también el apóstol Pablo recomienda a Arquipo, le dice que es una persona que debe ser seguida, que es un líder, etc. Termina su saludo con la marca registrada del apóstol Pablo. Podríamos decir, yo le puse esa frase. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribe esta frase para saludar o para presentarse o para despedirse en las 13 cartas que le escribió. En todas las cartas lo escribe y en la única que lo escribe de manera diferente es en la de Timoteo, que le agrega misericordia. Gracia, paz y misericordia a vosotros. Es como el saludo barra bendición del apóstol Pablo es este, y él lo utiliza siempre. Y nosotros hace poco escuchamos sobre este saludo.
Omar en la reunión del domingo 31 del 5 lo explicó, yo ahora lo voy a explicar más por arriba, porque de hecho se pudo hacer un mensaje de 15-20 minutos con un saludo, y yo, si ustedes no lo vieron, les recomiendo que lo busquen y lo puedan ver, pero a modo de estudio en este momento lo vamos a analizar de manera cortita, ¿sí? Y la gracia es un regalo o un beneficio que se recibe sin merecerlo. Efesios capítulo 2 y versículo 8, lo voy a buscar. Efesios 2, 8, ¿cómo dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Después dice, además de la gracia, la paz. ¿Y la paz qué es? La paz es un estado, o un momento, o una sensación, pero me gusta decirle estado. Es un estado del creyente que se alcanza por medio de la gracia. Y quisiera que me acompañen a leer ahora un segundo, que lo voy a poner en Romanos, vamos buscándolo, en el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos ahí, que nos van a explicar un poco más cómo es que alcanzamos esta paz por medio de la gracia, qué es lo que estaba pasando. Romanos capítulo 5 y versículo 17 dice así, y les comparto. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Para que la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante el Señor Jesucristo. Y si nosotros volvemos a leer el saludo, dice, gracia y paz a Pablo, gracia y paz a Marito, gracia y paz a Luis, ponemos el nombre de cada uno, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Un regalo no merecido que nos trae paz, que lo alcanzamos gracias al sacrificio de Jesús, donde se hace manifiesta la gracia, de Dios nuestro Padre, es decir, quien lo pensó y lo preparó al regalo, y quien se entregó para que lo recibiéramos, el Señor Jesús. Entonces, en 3 versículos hemos visto un montón de cosas, una explosión de cosas. Entre ellas, la salvación del Señor, en 2 o 3 palabras. En otras hemos visto la conducta de un hermano, cómo una persona puede apreciar a otro al haberlo conocido y decir, mi amado hermano Filemón, también su esposa, también su hijo, que también está comprometido con las cosas de Dios. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de esto y la última por el día de hoy, así que vamos a estudiar un poquito más y ya los voy a liberar, así lo pueden también pensar, y yo les voy a mandar, si me dejan, si les parece, porque yo lo escribí en un archivo de Word y lo tengo en un PDF con un montón más de versículos que no estoy leyendo en este momento. Y si quieren yo se los paso y así lo leen para la semana que viene y estamos todos en la misma página. Está bueno eso, me parece. Entonces seguimos y les comparto los versículos. Filemón, versículo 4. Dice, el amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios,
haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y qué lindo sería que alguien pudiera decir eso de nosotros, ¿no? Poder decir que nuestro amor y nuestra fe ha demostrado el amor de Jesucristo, que nuestro amor y nuestra fe nos ha transformado de una manera que cuando alguien tiene una necesidad o cuando alguien pasa por una dificultad, nosotros podemos confortar su corazón. Qué lindo sería que otro hermano pudiera decir eso de cada uno de nosotros. Y también quisiera poder analizar dos cosas acá. Por un lado, la actitud del apóstol Pablo y por otro lado, las acciones de Filemón. Pablo nos muestra en sí mismo algunas cualidades, también en un solo versículo, en uno solo, que debemos tener nosotros para con los hermanos. Una de esas cualidades es dar gracias. Dar gracias. Y tenemos un montón, yo tengo acá anotado algunos versículos que podríamos leer, y me gustaría que leamos en Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 6. Y dice así. Lo voy a compartir ahí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracias. Todo lo que nosotros oremos, todo lo que nosotros hagamos, no tiene que ser solamente para pedirle no al Señor. También tiene que haber acción de gracias, de agradecimiento. Después otra cualidad que tenía el apóstol Pablo, que la vemos acá en el versículo 4, dice, doy gracias, ¿sí? Haciendo siempre memoria, es decir, recordaba a sus hermanos. Cuán importante es recordar tanto la palabra de Dios como la vida de nuestros hermanos. Con respecto a la palabra de Dios, Pedro en la carta de 2 Pedro nos dice, yo les tengo que escribir esto, dice el apóstol Pedro, para que hagan memoria, para que se acuerden, para que no se olviden de dónde han sido rescatados o para que no se olviden cómo deben ser las cosas que deben hacer. Nosotros como seres humanos, y yo personalmente tengo una memoria terrible, malísima. Y siempre me tengo que estar recordando el tener que acordarme de las cosas, ¿sí? Y esta era una característica que el apóstol Pablo tenía. Dice, haciendo siempre memoria de ti, ¿en qué? En mis oraciones. Las oraciones son fundamentales para la vida del creyente. Las oraciones son, siempre decimos, el pilar que sostiene la vida del creyente. Es como querer, robando la analogía, ¿no? de hacer la casa, que está en los evangelios, como hacer la casa sin los pilares, ¿sí? Porque sabemos que el cimiento es el Señor. Pero si nosotros empezamos a construir y lo hacemos por nuestra propia fuerza, eso se va a caer, hermanos. La oración es el pilar fundamental de la vida del creyente. Por eso siempre tratamos en la iglesia y todos los hermanos de acercarnos, tratar de lo más posible de estar en la reunión de oración, sea acá en el Zoom o sea en el YouTube. Hoy en esta situación que hoy tenemos, es importante que estemos más que nunca, les diría prácticamente, aferrados a la oración, acordándonos de los hermanos y dando gracias todo el tiempo, orando como dice la palabra de Dios sin cesar, ¿sí? Porque sin oración es como no regar una planta. Si vos no regás la planta y no le das agua, la planta se te va a morir. Y así nosotros también, nosotros debemos nutrirnos de la comunión con nuestro Padre, debemos nutrirnos de estar comunicados con el Señor, hablar con Él, contarle lo que nos pasa, contarle lo que queremos hacer,
El Señor no se va a reír de nosotros, hermanos. En todo caso nos dirá que sí o que no y nos hará aprender, pero cuán importante es que oremos, que estemos cerca de su presencia, que Él nos pueda escuchar y que nosotros pongamos todo en sus manos, tanto lo bueno como lo malo. A veces somos propensos a ir solamente cuando tenemos un problema y nos olvidamos de la acción de gracias. Y acá Pablo lo menciona primero, dice, doy gracias, después me acuerdo y después estoy orando, ¿sí? Dar gracias es muy, muy importante. Lo mismo acordarnos de nuestros hermanos y de las oraciones. Y después nosotros podemos ver abajo, en los versículos que siguen, el accionar o la actitud de Filemón, ¿sí? Y evidentemente vemos que es recíproco a lo que dice el apóstol Pablo. Filemón es digno de las palabras que está diciendo el apóstol Pablo sobre él, que es su amado y que da gracias por él, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos ciertas cualidades y vamos a volver a leerlo. Y dice así, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación, ¿en qué? En tu amor. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cualidades de Filemón a imitar. 1. El amor. 2. La fe. 3. El gozo. 4. Acá petit 3 en una en esta, en la 4. Ser consolador, confortador o hospitalario, es decir, hacer sentir bien a nuestros hermanos. Y cuando yo lo leía, inmediatamente se me vino a la mente un versículo que está en Gálatas, y lo vamos a buscar. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y dice, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces acá, cuando yo lo leía, enseguida como que me hizo un clic, ¿no? El apóstol Pablo le estaba diciendo a Filemón que en estas pocas palabras, algunos de los frutos ahí los está nombrando. Le dice que tiene amor, le dice que tiene fe, le dice que tiene gozo, que es bueno, o sea, que tiene benignidad. ¿Por qué? Porque se acerca a los hermanos, los ayuda, los conforta, ¿sí? Entonces, Filemón era una persona evidentemente fiel a las cosas que Dios pedía, a las cosas que Dios quiere en sus hijos. Y Pablo mismo nos da una prueba de esto, y ya vamos a ir terminando, en el versículo 6, porque dice así el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Y qué le está queriendo decir acá? ¿Qué le quiere decir? Y le está diciendo que lo que Filemón hace por su fe, lo que Filemón hace por su fidelidad al Señor, por su amor, ayuda a dar a conocer la verdad, ayuda a dar a conocer que Cristo es el Salvador. ¿Por qué? Porque su vida lo respalda, porque su vida él mira y es aprobado delante de los ojos de Dios. Su vida tiene un impacto en la vida de los que están alrededor de él. Y en este caso particular debería tener un impacto para nosotros también que lo leemos. Y me anoto como pensamiento final a todo esto, que todas estas características, tanto las del apóstol Pablo como las que vemos acá en Filemón, deberían ser la normalidad en nuestras vidas. Y si no lo son,
o si todavía nos cuesta, deberíamos intentar acercarnos más a esto, ¿no? El testimonio, la vida de Filemón, el testimonio, la vida del apóstol Pablo no quedaron en la Biblia como una historia, y esta no es una carta como la que yo le podría haber escrito cuando era chico a un amigo que, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Esta carta quedó en la palabra de Dios porque tiene peso y porque tiene importancia para nosotros. Y Dios mediante, si Él lo permite, el próximo viernes vamos a ver algunos detalles más y vamos a conocer un poco más de algunos personajes que aparecen, de algunas personas que aparecen en este relato, y ellos son Onésimo, Juan Marcos, que yo se los mencioné y todavía no leímos nada de él, y me van a decir, che, no leímos nada, me lo mencionaste. Bueno, lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Entonces, quedémonos con este pensamiento. Eh, Tratemos de imitar todos los buenos ejemplos que están en la palabra de Dios. Tratemos de imitar la vida de los apóstoles, la vida de Filemón. Santiago mismo escribía como para darnos aliento, ¿no? Cuando hablaba sobre Elías, que decía que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice. Y así también eran estas personas, no es que son extraterrestres, ¿sí? Ellos también tenían sus problemas y estaban tristes y la pasaban mal. Sin ir más lejos, el apóstol Pablo estaba preso, ¿sí? Y, y sin embargo él podía contentarse en lo que Dios tenía, en lo que Dios le daba. Por eso dice que daba gracias a Dios en sus oraciones, daba gracias a Dios y se acordaba. Que esto pueda ser para nosotros un buen ejemplo, que nos lleve a poder acordarnos de los hermanos. Mandar un mensaje de texto, levantar el teléfono, llamar a alguien, hoy no nos cuesta prácticamente nada. Y gracias a Dios, algunos tenemos un poco más de tiempo que el que teníamos antes. Entonces, si nos acordamos de un hermano, si pensamos en él, mandémosle un mensaje. Llamémoslo para preguntarle cómo está. Y digámosle que nos acordamos de él. Demostrémoselo. Y si tenemos la posibilidad de ayudar, seamos como Filemón. Ayudemos. El que sabe hacer lo bueno, dice la palabra de Dios, y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Sabemos hacer cosas buenas, un montón. Sabemos que es difícil a veces. Pero tenemos que tratar de copiar estos buenos ejemplos y acercarnos cada vez más a ser más parecidos a la imagen de nuestro Señor. Amén. Ahí está. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra y a Pablo por su preparación. Para finalizar la reunión, le voy a pedir a Marito si puede terminar con una palabra de oración. Oramos. Gracias Dios amado que estás en el cielo. Nos acercamos a tu presencia, Señor. Agradecidos, Señor, por este día. Señor, agradecidos por este momento que pudimos pasar, Señor. Escuchando tu palabra, cantando alabanzas a tu nombre, Señor. Porque pudimos ver, Señor, las peticiones, Señor, de oración, Señor, las necesidades que tenemos. Por ahí problemas, por ahí agradecimientos también, Señor, como escuchábamos, de ser agradecidos, Señor, en todo, Padre amado. Y te agradecemos, Señor, por este día, Señor. Aunque no podemos estar, Señor, en una reunión física, Señor, en el templo todos reunidos, como desearíamos, pero podemos estar, Señor, por medio de internet, Señor, por esta aplicación, Padre. Y estamos agradecidos por eso, Señor. Te adoramos, Señor, te alabamos. Te pedimos que lo que aprendemos con tu palabra, Señor, que lo podamos poner en práctica, Señor. No solamente que quede en nuestro oído, sino que lo podamos aplicar, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, en nuestro diario andar, Padre. Te agradecemos por todo y lo hacemos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos por finalizada la reunión de oración.